¿Qué tal, seguidores de Entre Casual Retro? Otro inicio de semana y qué mejor manera que celebrarlo con su amigo Adrián Andrade, listo para adentrarnos a la década de los 90. Es el 9º episodio. Qué rápido pasa el tiempo y qué rápido se dan las décadas de igual manera, pero sin duda estos 4 títulos que les traigo va a ser bastante de su interés porque hay una palabra que las vincula y es libertad. Seguramente se estarán haciendo una idea de cuáles títulos me refiero, y estos son muy especiales para nosotros debido a que en este año se cumplen 30 años desde que conquistaron las salas del cine y que han estado presentes para aquellos que crecimos en los 90 o quienes estuvieron presentes para vivirlas. Entonces, ¿qué opinan si empezamos de una vez? Día de la Independencia, Independence Day. Fue muy interesante porque justamente en el fin de semana de Independencia me tocó ver esta película durante mi recorrido retro. Era una de las que ya estaba esperando desde ese tiempo, así que se sentía la atmósfera. Una película que es muy especial porque de niño recuerdo que me quedé asombrado de los efectos especiales que en su mayoría eran maquetas y levemente recurrieron al CGI. La música, la dirección sin duda, de Roland Emmerich fue estelar. Hasta el momento, el género de los alienígenas había estado dominado por Steven Spielberg, pero no había estado a gran escala, a una escala tipo Star Wars, porque tiene ese sentimiento y más con las secuencias aéreas. No se diga el suspenso, hay un par de sustos que me robaron y el humor. O sea, es una película que estaba completa. Y tengo que hacer caso omiso de lo espantosa que resultó una secuela 20 años después y que todavía existe la esperanza de terminar lo que se diría que iba a ser una trilogía, pero su taquilla no lo acreditó y aparte que a la mayoría no le gustó, incluyéndome, trato de borrarlo. Will Smith en ese entonces no era conocido y no lo querían. Jeff Goldblum tampoco lo querían y eso que él había hecho Parque Jurásico. Bill Pullman, Margaret Golin, Vivica Fox, Randy Quaid y George East sí eran actores reconocidos y que sí los querían presentes. Entre otros datos curiosos es que le tomó un mes al director Emmerich escribirla y estuvo a punto de llamarse Doomsday porque se estaban metiendo en cuestiones legales por el ID4. Fue ganadora de efectos especiales en los premios de la Academia. Su taquilla fue de 817 millones a nivel mundial con un presupuesto de 75 millones. Como les comento, fue y se sintió como la Star Wars de los 90, sin tomar en cuenta la amenaza fantasma, obviamente. La secuela llegó 20 años después y solamente recaudó 386 millones de un presupuesto de 165 millones. No hubo una pérdida como tal, pero sí fue una rotunda decepción que haya colapsado 55%, aparte de que todos la odiaron. Debido a las referencias de la Área 51, no obtuvo apoyo militar. El virus que se maneja era una referencia clara a la Guerra de los Mundos. Goldblum decidió repetir una línea de ir más rápido que lo decía durante una persecución con el tiranosaurio Rex en Jurassic Park y se dice que a Spielberg no le gustó mucho que la haya repetido en el acto final del Día de la Independencia. Kevin Spacey iba a ser el presidente, pero el estudio no lo miraba como una estrella y por eso decidió dárselo a Bill Pullman. La verdad es que yo no me imagino otra persona dando ese discurso que no iba a tener ningún peso. De hecho, ni siquiera iba a estar completo la edición, pero fue que en ese momento Pullman hizo una gran actuación, lo dijo de una forma expresiva que la gente, los extras comenzaron a aplaudirle, que Emmerich y los productores decidieron respetar la escena e integrarla en su totalidad. Matthew Perry le ofrecieron un papel y no quiso hacerlo. Desconozco si se haya arrepentido o no. Es, como lo repito, de esas películas de acción, ciencia ficción que a uno no se le olvida.
desde que inicia, o sea, la forma en que llegan con la música, la sombra, uno queda como que, wow, los sonidos, luego cuando capturan a uno y se abre y uno brinca en los cines, el humor de en ese entonces Will Smith que empezaba su carrera y la química que tenía con Jeff Goldblum fueron realmente icónica. Una historia que me gusta mucho, que la recuerdo y que haberla vuelto a revivir ha sido muy grandioso. Nos vamos ahora con el inicio de una saga que el año pasado se vio su octava y supuesta conclusiva parte y que en este año se cumplen 30 años. 8 películas y todo gracias a la primera, Misión Imposible. Dirigida por Brian De Palma, convencido por Tom Cruise porque él lo quiso y después terminaron casi ahorcándose los dos, pero Tom Cruise continuó. Tom Cruise la produjo y él le metió ganas. Él quiso hacer los stunts. Él incluso la escena donde queda colgado se puso monedas en los zapatos para poder estar equilibrado porque cada rato pegaba con el suelo. Tuvimos a John Boyd, Jean Reno, Ving Rhames, que de ahí también agarró popularidad, Emmanuel Bird, Vanessa Redgrave, Kristen Scott Thomas y Emilio Estevez, quien solamente aparece a la brevedad y se puede decir que de ahí ya no volvió a pegar el pobre. No voy a hacer como que una reseña completa, ni siquiera voy a hacer un spin-off sobre las siguientes 7 películas porque ya lo hice el año pasado. Durante Sentencia Final hice un especial, creo que fueron de 15 minutos, que hablé de todas las películas e incluso hice una columna especial tomando un tema en especial de ver cómo Misión Imposible siempre ha estado muy adelantada para sus tiempos. Y esta primera no solía ser mi favorita porque batallaba mucho en entenderla, se me hacía muy confusa la trama. Aún así, cuando la he vuelto a ver y más por las conexiones que se hace con la sentencia final, me ha emocionado tanto que le he entendido mejor y me sorprende ver la tecnología de ese entonces, ¿no? Los disquetes, la infiltración, el espionaje y tener un equipo en conjunto es sin duda una de las películas de espías que me agradan, que ahí se da el tú por tú con James Bond, en especial la de Daniel Craig y Jason Bourne, que con los años fueron influenciadas entre sí y fueron competencia sana, en la que todos salimos ganando, obviamente. Unos datos curiosos que a lo mejor ya les tocó saber es que Tom Cruise cambió su salario de 20 millones por un porcentaje, a lo cual al final de cuentas obtuvo 70 millones. Él fue quien impulsó el proyecto porque él fue un fan de la serie. Tom Cruise hizo el truco de las cartas de manera real, no hubo efecto por computadora. Originalmente no iba a ser la escena de la pecera y que se explota y el agua, pero Brian le pidió porque con el doble como que no podían enfocarse en su rostro y no salía muy convincente. Cruise consiguió una máquina de viento para la secuencia del tren, por la forma en que vemos que la fuerza fue en efecto gracias a una máquina. George Lucas, de hecho, le sugirió a Brian De Palma que removiera la historia del triángulo amoroso, ya que iba a ser muy distractor. Ya algunos se van a dar cuenta a lo que me refiero. Ethan, Jim y Claire eran los 3 que se jugaban esa competencia romántica. También sugirió agregar la escena del espagueti, para que todos pudiéramos ver al equipo integrado conversando y discutir de las dinámicas. Es la única película donde Ethan Hunt no dispara un arma. Presupuesto de 80 millones y una taquilla exitosa de 457.7 millones. No será mi película de Misión Imposible favorita, pero no se puede negar que fue el inicio de una franquicia que con los años he disfrutado, que no me he perdido ninguna, a excepción de la primera porque todavía estaba peque. Sin duda Tom Cruise ya era un superestrella, pero aquí nos demostró los dotes de productor y de stand, porque su trabajo hasta la fecha sigue siendo impecable e irrebasable por ninguno de los veteranos. Finalmente, y después de tanto tiempo, El paciente inglés. Ganadora de 9 premios de la Academia, 12 nominaciones, entre ellos Mejor Película, Director, Actriz de Reparto, Dirección de Arte, Cinematografía, Vestuario, Montaje y Sonido. Dirigida por Anthony
Minghella, Ralph Fiennes, Julie Binoche, Willem Dafoe, Kristen Scott Thomas, Navi Andrews, Colin Firth. Es un elenco muy interesante que se defiende con sus diálogos y escenas. Puedo en parte entender el triunfo de la Academia, aunque a mi ver y mi humilde punto de vista se me hace plana, pasajera, a pesar de actuaciones estables. Me entretuvo en lo que cabe y aprecio la dirección, estilo y la cinematografía, pero sentí que le hizo falta más dinamismo. Y lo digo con cautela porque yo sé que el libro es aclamado y es amado y es una obra maestra. Casi en sus 3 horas de duración, como les comento, sí cuesta un poco de trabajo verla porque es muy plana, dramáticamente hablando. Unos datos curiosos es que los alemanes que vemos que disparan al avión que va llegando eran turistas, ya que no había presupuesto para pagar a extras. El maquillaje de Fitness tardaba 5 horas en aplicarse por completo porque está irreconocible y no importaba que en las escenas fueran de aquí para acá, él pedía completísimo. Fox la rechazó porque quería Demi Moore y en su lugar Miramax agarró la película y ya después Fox se arrepintió. Bruce Willis quería el papel de Caravaggio, aquel que cayó en manos de Willem Dafoe, pero su agente le convenció de no hacerlo. Ya después dijo que debió de haberlo disparado. También Sean Connery estuvo interesado, pero a último minuto rechazó. El primer corte duraba 4 horas con 10 minutos y terminó en 2 horas 42 minutos. El director Anthony leyó el libro de una sentada y escribió 20 borradores. Se cayó durante la filmación y anduvo con un yeso y muletas, pero él feliz terminó la película. Una taquilla global de 232 millones de un presupuesto de 40 millones la hacen en un drama sin duda histórico, aclamado por los lectores y por los de la academia. Como les digo, sí es de gustos muy específicos. Ya que si nos vamos a la acción, ya terminar con broche de oro, La Roca. Curioso de que haya detectado de dónde salieron las bandas sonoras de Gladiador y Piratas del Caribe, porque Hans Zimmer se hizo cargo de la música y tiene como que esas vibraciones. Y aún así es lo que te mantiene al borde de tu asiento, la constante acción de suspenso y tener a un villano no el típico en cuestión de blanco y negro, sino que explora toda un panorama gris de los conflictos que viven los veteranos, cuyas familias no disfrutan de pensiones y están en riesgo, y este villano quiere protegerlos y se topa con otro veterano de la MI6 que curiosamente decían que el papel que hace Sean Connery era como un Bond retirado, porque inclusive encuadra en esa edad y Sean Connery se le dio mucha libertad para improvisar. Su papel iba de serio totalmente, pero el director dijo que Sean Connery aportaba uno que otra línea cómica y se quedaba, así que poco a poco le empezó a meter ese callo de comicidad. Nicolas Cage venía de ganar el Oscar por mejor actor dramático y tenían miedo mucho de decir es que cómo va a cambiar al género de acción, y fue cuando agarró su segundo aire de puros éxitos, porque Nicolas Cage sin duda es la que le mete también dinamismo y la química con Sean Connery. Qué honor que haya podido actuar con él ya en sus últimas películas. Ed Harris como el general Hamel interpreta a un grandioso no tan villano. David Morse como Major Baxter comenzaba a darse a llamar, y Michael Biehn estuvo como el comandante Anderson, poco pero efectivo. Presupuesto de 75 millones con una taquilla de 335.60 millones. Hasta la fecha muchos hablan de esta película por tener una persecución en las calles de San Francisco que fue intensa, aparte por referencias culturales como que quién mató a Kennedy. Quentin Tarantino, Aaron Sorkin metieron mano al libreto y se puede notar en especial en algunas líneas improvisadas. 5 meses antes del estreno, el productor Don Simpson murió, y de hecho se decía que entre Jerry Bruckheimer y ya tenían problemas. Eran éxitos de Top Gun, Días de Trueno, tenían infinidad de éxitos, pero Jerry Bruckheimer ya no estaba como que ignorando que Simpson solía drogarse mucho, y lamentablemente
esta iba a ser su película y lo fue porque Simpson terminó muriendo por sobredosis a meses después de que haya culminado esta filmación, lo cual sí fue muy, muy triste. Sean Connery defendió mucho al director Michael Bay porque los ejecutivos de Disney siempre le estuvieron encima tratando de filtrarle, quitarle, y Sean Connery siempre iba a acompañarlo en las reuniones y lo defendía a capa y espada diciendo que lo dejaran en paz. Fue filmada en la prisión de Alcatraz y de hecho hubo un estreno especial ahí. Algunos de los Navy SEALs que vemos sí eran Navy SEALs de verdad. Sean Connery confesó que esta película y Entrapment fueron de sus favoritas en los 90. Filmar la persecución de carros en San Francisco, como digo, será la mejor, pero fue un rotundo dolor de cabeza por toda la logística de por medio. Obtuvo nominación a Mejor Sonido, aunque yo creo que merecía también otras nominaciones. Y Cage, como lo menciono, era un ganador del Oscar que se integraba con Sean Connery y que dejaron su huella porque esta película es sin duda de mis favoritas. Y voy a hablar todavía de otra que es muy importante y yo creo que algunos se van a dar cuenta. En efecto, la palabra libertad vincula a estos 4 títulos que nos han dejado un gran mensaje, además de entretenernos y hacernos explotar la cabeza con momentos y escenarios que solamente podía imaginarse uno y que gracias a todo el personal, a todo el equipo y a los actores hicieron un tremendo trabajo que ha sido recordado a través de las décadas. Adrián Andrade, esto fue Entre Casual Retro, cada vez más cerca del final, pero dando siempre lo mejor para que estos recuerdos sigan siendo igual de placenteros, bonitos y eternos.